La Red Ministerio Evangelístico se complace en presentar a ustedes el poderoso mensaje de la palabra de Dios, en la voz del pastor Jair Cifuentes. Estamos en nuestra serie El Evangelio de Lucas. Todavía no hemos culminado el capítulo 2. Hoy vamos a hablar sobre la infancia del Señor Jesús. Vamos por el versículo 41, pero voy a leer el pasaje completo para mejor entendimiento de lo que vamos a tratar hoy. Dice la Biblia así, en el nombre de Jesucristo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, Jesús, entonces subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, la multitud, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Señor, te damos gracias por la palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos hable, nos consuele, nos fortalezca, nos exhorte, nos anime, nos anuncie tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo. Decimos amén. La Biblia no nos regala mucha información sobre la vida o la niñez del Señor Jesús, es decir, la vida de juventud. Nosotros no encontramos en la Biblia mucho material acerca de esto. Han salido sectas como los gnósticos, que ellos suelen enseñar que sí saben qué hizo Jesús en esos años, desde los 12 a los 30, sumaríamos unos 18 años de vida de familia, de vida íntima con su familia, que no aparece en ninguna escritura inspirada. Ellos suelen decir que ellos sí encontraron qué era lo que Jesús había hecho en ese tiempo. También hay películas que alguna empresa de Hollywood o quién sabe qué otra empresa ha sacado a la venta acerca de la vida de Jesús, y nosotros no debemos creer absolutamente nada que no sea inspirado. Debemos tomar nota de lo que se encuentra en la Biblia y sacar provecho de lo que está allí. De ese material solamente sacar provecho. Entonces, aquí la Biblia lo que nos dice es, repito, no aceptamos y no acepten ustedes ninguna historia ficticia, hecha o inventada acerca de Jesús. Lo que podemos creer es lo que la Biblia nos regala aquí, que Él vivió, como vamos a leer o como acabamos de leer en estos textos, que Él vivió con sus padres en su niñez y en su adolescencia, que José hizo el papel de papá, un buen papel, y que el Señor Jesús vivía sujeto toda su juventud, ayudando obviamente en la economía, en el trabajo, en el desenvolver de la familia, porque era un buen hijo. Era como todos los muchachos en el sentido humano, se parecía a ellos. Pero el texto nos dice que Él sobresalía. ¿En qué sobresalía? En gracia, conocimiento, sabiduría, obediencia. Es decir, era un hijo intachable. Cualquiera hubiese querido tener un hijo como Jesús. Intachable. ¿Por qué? Porque él era el muchacho sin pecado. Sin pecado. Totalmente obediente. Sujeto. Su madre no daba una orden 2 veces. ¿Qué les parece? ¿Cuántas veces manda usted a su hijo? Bien. El Señor Jesús creció en una familia pobre. Veamos los versículos 41 y 42. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua.
Y cuando el Señor tuvo 12 años, pues subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta cada año. Entonces, si ya había cumplido 12 años, ¿cuántos años habían subido a la Pascua? Pues 12 veces. Cada año iban. Era una familia pobre. José, como sabemos, era un carpintero. Trabajaban para comer y subsistir. Total que ese viaje, que era de 145 kilómetros a pie, no había avión, no había los carros de hoy, no había la velocidad de hoy. Iban caravanas a pie, en burro, camellos. Esa era la forma de transportarse. Y ellos eran una familia pobre, pero eran fieles a las fiestas religiosas, las fiestas judías, las fiestas patriotas, las fiestas que representaban la liberación de Israel, la alegría de Israel, la obediencia de Israel. Total que esta fiesta cada año ellos la cumplían, iban en familia. ¿Se imaginan 145 kilómetros y año tras año ese viaje? ¿Cuánto les costaba en sacrificio humano, en dinero, en economía, en tantas cosas más? A veces muchos creyentes no hacen estos esfuerzos por buscar las bendiciones de Dios, pero ellos hacían estos grandes esfuerzos. ¿Cuánto ha caminado usted para ir a un culto especial donde se va a predicar un buen mensaje de la palabra? ¿Cuánto ha caminado? Si ha llegado a caminar 145 kilómetros. Pensemos un poquitico, ¿verdad que sí? Pensemos un poquitico. De aquí a Pamplona hay 70 kilómetros. Entonces, era el doble de ese trayecto. Y no era por carretera llana y buena. Era terreno bastante difícil, montañoso y desértico. Eso era lo que ellos caminaban. Ahora, ¿cuánto tiempo se echaban caminando? Era por lo menos una semana de caminata para poder llegar. ¿Vamos aprendiendo algo? ¿Se da cuenta el esfuerzo que se hace por obedecer al Señor? Entonces preguntamos a nuestra conciencia, ¿nos habremos esforzado aunque sea una vez al año por algo así? Ellos lo hacían cada año. Tome nota para su vida. Cada año. Iban para obedecer al Señor y darle ejemplo a Jesús. Porque los judíos tienen por tradición y por enseñanza de la ley que a los niños había que instruirlos en el camino bíblico y que había que repetirles las cosas, de manera que cuando llegaran a los 12 años, a los 13 cuando ya eran responsables de la ley, de su vida personal frente a Dios, ellos ya hubiesen sido formados por sus padres. Los días de fiesta de Pascua eran 7 días. Veamos el versículo 43, dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Habían pasado los 7 días de Pascua. Cuando usted estudia acerca de esta Pascua judía, se da cuenta que ellos pasaban 7 días completos en esa fiesta. Entonces ya regresaban. Ellos podían disfrutar de toda esa celebración y de la compañía de los hermanos, que es bueno que podamos disfrutar de la compañía de los hermanos. 7 días en fiesta espiritual y en fiesta patriota. Ya el Señor Jesús había cumplido 12 años. Y aunque la Biblia no da mucha referencia acerca de alguna tradición histórica que tienen los maestros de Israel, ellos dicen que los judíos, incluso hoy los que quieren practicar la religión, tienen la costumbre de presentar a sus niños delante de los ancianos para que los niños digan los mandamientos y algunos pasajes bíblicos de memoria. Un niño judío que se ha criado en la religión debe dar a los 12 años respuesta a los ancianos de que ha sido instruido en la palabra. Entonces, el Señor Jesús ya tenía esa edad y Él quiso quedarse de manera voluntaria para reunirse con los ancianos y dialogar acerca de la palabra de Dios. No encontramos muchos niños que quieran irse al templo a hablar con los ancianos acerca de la palabra de Dios. Encontramos niños que quieren jugar Nintendo, bueno, maquinitas de las calles, yo no sé las máquinas modernas cómo serán. Encontramos niños que quieran ver peliculitas, matachitos. Encontramos niños que quieren jugar pelota, carrito, lucha libre. No es que vamos a juzgarlos y a condenarlos por esto, pero no encontramos muchos niños que anhelen saberse de memoria la cátedra cristiana. Pero encontramos a Jesús como ejemplo de los niños, para que los niños sigan ese ejemplo. Tenía 12 años y había estudiado la Torá y había estudiado Tanaj. La Torá es el Pentateuco, el Tanaj es todos los profetas, el Antiguo Testamento. Y él había estudiado esto. Y quiero que sepan que a los 12 años el Señor ya sabía que Él era el Hijo de Dios y que había venido para cumplir una misión. Él no podía estar jugando carrito ni trompo, porque Él sabía que había venido.
A esa edad estaba consciente. Sus padres lo instruyeron muy bien y él estaba dirigido por el Espíritu a esto. Y voluntariamente se sometió a la obediencia. Por tanto, hizo algo que él no había hecho. Siempre estuvo sujeto a sus padres. Pero este día, él se escapó. Quiero que aprendan eso. Este día, él se escapó. Porque él iba a mostrar que obedecía primero a Dios antes que a los hombres. Era el momento de demostrarlo. Ningún niño peca cuando obedece primero a Dios antes que a los hombres. Ningún niño peca con esto. Si un niño quiere levantarse de madrugada a orar y su mamá le dice, no señor, se queda dormido, y el niño dice, voy a orar, no peca. Primero, Dios. Pero a veces la mamá se levanta y el niño tiene el televisor prendido a la 1 de la mañana. Y la mamá le dice, que apague el televisor. Y el niño rebelde no hace caso. Entonces es todo lo contrario a lo que hizo Cristo. Él es ejemplo de los niños. Amén. Ahora bien, es muy bueno que aprendamos a disfrutar de las reuniones cristianas sin afán, como hicieron los padres que estuvieron los 7 días tranquilos. Pero luego ya tenían que irse. Y aquí está lo asombroso. El niño decide quedarse y reunirse con los ancianos y hacerles preguntas interesantes. Versículo 44 y 45. Dice la palabra del Señor. Y pensando ellos que Jesús estaba entre la multitud, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Estaban preguntando por Jesús aquí y allá. Nos parece un poco sorpresivo que José y María se hayan distraído tanto, pero esto nos muestra simplemente su humanidad. Ellos no son superdotados, son seres humanos. María no es una diosa, es un ser humano. Y aquel día pensaron que Jesús, siendo un niño y entre tanta multitud, estaba entre la familia. Un día sin verlo. Cuando fueron a buscarlo, no estaba por ningún lado. Ahora bien, hablaron aquí y allá con mucha gente, preguntaron aquí y allá, ¿dónde está Jesús? Lo perdieron de vista. Y preguntaron entre mucha gente, entre esa gente hay inconversos, ¿dónde está Jesús? Voy a hacer una aplicación aquí, que no suene forzada, pero ¿ha perdido usted de vista a Jesús? ¿Cuántas veces nos ha pasado como José y María? Nos distraemos a causa de la fiesta o la multitud, las conversaciones aquí y allá, y pasamos un día habiendo perdido de vista a Jesús. Y ellos le preguntaron entre los inconversos, pero si los cristianos no saben de Cristo, mucho menos los inconversos. Creo que es bueno que si perdimos los consuelos de Cristo y las bendiciones del Señor, lo busquemos en el lugar donde lo perdimos, ahí donde lo dejamos, donde lo abandonamos. Les confieso que desde mi alma he llorado un poco por algunas tristes noticias últimas de algunos varones de Dios. Pienso en qué momento perdieron de vista a Jesús. ¿Cómo sucede? ¿Cómo pasa? Y uno de estos varones que está atravesando por una situación difícil dejó un mensaje y dijo: ninguno te descuide, dijo él en su mensaje. Todos estén velando y tengan sus ojos puestos en Jesús. Fue su mensaje. ¿Por qué unidad? Por experiencia propia. Perdemos de vista a Jesús y puede pasar cualquier cosa. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces vamos a buscar al Señor Jesús allá donde lo dejamos, en ese lugar donde nos descuidamos. 3 días tardaron ellos para hallarle, dice 46 y 47, y aconteció que 3 días después fue que le hallaron. ¿Pero en dónde? Estaba en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, de los que sabían. Él les oía y también les preguntaba, y todos los que le oían hablar a Jesús se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Para que un niño tenga un conocimiento sobresaliente en las cosas de Dios, es porque Dios ha tocado su vida. Debemos seguirnos esforzando, rogando a Dios que toque la vida de nuestros niños. ¿Cuánto dicen amén a eso? Roguemos a Dios que toque la vida de nuestros niños.
Porque los niños y adolescentes por naturaleza son entretenidos, son rebeldes, juguetones, distraídos y carnales, porque son inmaduros. Ellos no conocen, no entienden por su propia naturaleza, no pueden buscar al Señor. Alguien debe guiarlos, alguien debe enseñarlos, alguien debe instruirlos, y además debemos mostrarles a Cristo con nuestras vidas. Si ustedes, los adultos, si nosotros le decimos a un niño que Dios está en el cielo, él no va a entender mucho de eso. A su corta edad tratará de comprenderlo, pero él verá que Dios es bueno a través de ejemplos nuestros, de los adultos, como padres, como abuelos, familiares y como hermanos de los niños que vienen a la iglesia. El Señor Jesús era un niño espiritual. Estaba rodeado aquel día de los doctores de la ley y les preguntaba preguntas bíblicas, preguntas teológicas. Estos doctores estaban asombrados. ¿Saben ustedes? Preguntaría el Señor Jesús. ¿Saben ustedes qué significaba el tabernáculo? ¿Saben ustedes lo que significaba la serpiente que levantó Moisés en el desierto? ¿Saben ustedes qué representaban las serpientes que mordieron a los judíos en el desierto y por qué los mordieron? ¿Qué pasó con la gente cuando se abrió la tierra y la familia de Coré cayó allí vivos? ¿A dónde fueron? Y los doctores de la ley estaban asombrados de escucharle, de escuchar sus preguntas y de escuchar sus respuestas. Él estaba interesado en escucharlos y él estaba interesado misteriosamente en enseñarles. ¿A cuántos años? Respuestas claras, profundas y bíblicas, que los doctores de la ley judía no eran capaces de refutarles. Su conocimiento los sorprendía, y solo tenía 12 años, y con esto estaba demostrando ya a tan corta edad que era el Hijo de Dios. Era normal entrevistar a un niño de 12 años en Israel a esa edad. Era normal entrevistarlo, porque la tradición decía desde Deuteronomio capítulo 6 que instruyeran al niño y que le repitieran todos los días. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 6. Dice la palabra del Señor así: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó que enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros a tomar, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Dice: tú, tu hijo y tu nieto, o sea, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Señor, Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y habitarás y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿cuándo debemos hablar la palabra de Dios? Todos los días en la casa. ¿Qué se debe hablar en las casas cristianas? La palabra del Señor, palabras buenas, palabras sabias. No se deben decir malas palabras, groserías, maldiciones. Los niños escuchan, los jóvenes escuchan. Por eso tenemos una juventud tan malvada hoy, porque los mismos padres no son cristianos. Los niños oyen música con letra obscena, indecente, vulgar. Las canciones de hoy son totalmente groseras, malvadas, desleales, traicioneras. Hablan de todo tipo de maldad, y los niños escuchan y aprenden esto. Los adolescentes cantan todas esas letras, se las saben y las disfrutan. Son muy malos en la edad de la adolescencia. Total. Era entonces normal que en Israel se examinara a los niños, y era normal sentarse con un niño de 12 años para dialogar y para enseñarle. Lo que no era normal es que un niño de 12 años enseñara a los doctores de la ley. Eso no era normal. Pero aquí tenemos a uno que sobresale, porque es el bendito Hijo de Dios. Amén. El versículo 48 nos habla de la sorpresa que tuvieron sus padres. Dice: cuando lo vieron, se sorprendieron, se impactaron. Su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, o sea, José y yo, te hemos estado buscando con angustia. El Señor Jesús nunca se les había escapado. En otros viajes anteriores, año tras año, no había hecho eso.
Él iba con ellos y regresaba con ellos y no había problema. Año tras año iban a la fiesta a pie y regresaban a pie. Pasaban sus 7 días de fiesta y regresaban. Y Jesús siempre estaba sujeto, no había problema. Pero este año, él sabía que tenía 12 años y que era responsable de la ley y se escapó. No solo para aprender de los maestros judíos, sino para enseñarles y darles una pequeña muestra de lo que ya había en Israel y de lo que venía para el mundo entero. Jesús cambió la historia, ¿lo alaban? Él no venía a jugar maquinitas. Él no venía a ser un niño artista famoso. Él no venía a ser Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo. Él no venía para ser Chayanne. ¿Cuántos quisieran ser Chayanne? Inmaduros, insensatos. ¿Cuántas quisieran ser Shakira? Locas, insensatas. Jesús venía para algo serio, profundo, bueno, poderoso, único, distinto, que cambiaría la historia del mundo para siempre. Él venía para salvar lo que se había perdido. La humanidad estaba condenada. Por tanto, a los 12 dio una pequeña muestra de lo que él era y de lo que traía. Estaban asombrados. José y María lo vieron en medio y escucharon lo que hablaba. Pero ¿de qué se trata esto? Ahora, si ellos habían sido avisados de que el vientre de María daría a luz el Salvador del mundo, ¿por qué se maravillaban tanto? ¿Por qué se asombraban tanto? Les diré algo. Durante todos esos años el Señor Jesús siempre fue obediente y sujeto, pero nunca le habían escuchado hablar con tanta sabiduría y enseñar de esa manera. Total que a los 12 años les estaba recordando quién era Él. ¿Vamos comprendiendo? Les estaba recordando. Obvio, el instinto protector de una madre y de un padre y de la gran responsabilidad que ellos tenían les hizo olvidar que estaban cuidando al Salvador del mundo. Porque el instinto protector, obviamente, lo veían todavía como el niño y quisieron protegerlo. No va y lo atropella un burro. Pasa un camello Honda o Yamaha y lo arrolla. Hay muchos caballos en la calle, hijo. Esos romanos. Es peligroso. Pero si había o no había. Obvio. Carros de los centuriones. Caballos poderosos. Ejércitos que andaban por la calle haciendo su ejercicio. Los gladiadores. Es peligroso. Le puede pasar algo. Pero ¿qué podía pasarle al Hijo de Dios? Que desde antes de la fundación del mundo había sido preparado para venir y enseñar a los hombres. ¿Qué podía pasar? Hasta que no fuera el día y la hora, no iba a pasar nada. Así de que ellos no sabían cómo cuidar al dueño del mundo. ¿Qué les parece? Al que creó todo. Y estaban, búscalo, que va y se pierde. Lo secuestran, no, nos lo roban. Me han olvidado. Y después de tanto buscarlo, alguien, no sé quién les dio la idea. ¿Será que está en el templo? ¿Pero qué va a hacer allá? Ya están los doctores de la ley. Busquémoslo allá por si acaso. Les estaba enseñando. De la gloria a Dios por eso. Él estaba enseñando la palabra de Dios. Bueno, gócese y aplauda a Cristo. Aquel día Jesús respondió con toda claridad. Veamos qué respondió. Dice, entonces él respondió, ¿y por qué me buscan? ¿Acaso no sabían ustedes que en los negocios de mi Padre, con mayúscula Padre, me es necesario estar? ¿Qué les dijo con claridad? Él es el Hijo del Padre, que Él viene de la Trinidad y que Él tiene que ocuparse de asuntos más importantes, que por ahora le ayudaba a cargar palos a José y a clavar puntillas. Porque Él no estaba hecho toda la vida para hacer sillitas de palo, aunque eso sea importante para una familia. Que Él no venía a jugar pelotica en el barrio y trompo con los niños del barrio, aunque eso es importante para un niño. Que Él no venía a volar cometas, aunque eso es importante para los adolescentes, el esparcimiento, la cierta distracción del joven. Pero el Señor Jesús no tenía tiempo que perder. Venía a cambiar la historia de la humanidad. Venía una guerra espiritual contra legiones de demonios. Venía a decirle a los endemoniados que fueran libres, porque nunca en Israel los endemoniados podían ser libres. Ningún profeta echaba demonios.
Habían sectas por ahí que echaban demonios, aparentemente. Por ahí salió una vez una secta y decían: en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. Y los demonios respondieron: a Jesús conocemos, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el endemoniado saltó sobre los exorcistas y les dio una paliza y los envió heridos y desnudos. El Señor Jesús venía a luchar contra miles de demonios. ¿Cómo te llamas? Y respondió el endemoniado. La voz de adentro dijo: Legión me llamo. ¿Qué era una legión? Una multitud. Legión me llamo porque somos una multitud poderosa. Y gritaron los demonios: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Has venido ya para condenarnos, pero no era el tiempo todavía, aunque ellos ya están sentenciados. Déjanos entrar en esos cerdos. Y Jesús dio la orden: vayan. Y los cerdos se precipitaron al mar y se ahogaron. El Señor Jesús no podía estar en la esquina parloteando charlitas con los vecinos. Venía a temas claves. Por eso discutió con los doctores de la ley y les hizo entender que ellos estaban perdiendo el tiempo. Estaban ellos asombrados al escucharle hablar, pero su madre estaba impactada. ¿Por qué nos haces esto, hijo? Hemos estado angustiados 3 días buscándote. ¿Y por qué me buscan con tanta angustia? ¿Se les olvidó a qué vine a la tierra? A atender los negocios espirituales de mi padre. ¿O se les olvidó que José solo es putativo? ¿Qué les parece? Solo me adoptó, pero vengo incluso a salvar a José. ¡Qué maravilla! Y a ti, Dios te salve María. Aleluya, alaba a Dios. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Vamos a leer Juan 4:24. Dice la Biblia así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es el 34. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué les parece? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Qué bueno que nosotros pudiéramos responder de vez en cuando. La verdad es que a mí lo único que me hace feliz en esta tierra es que hacer la voluntad de nuestro Padre. Abra en Hebreos capítulo 10 y versículo 7. Dice la Biblia: entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hablando de Cristo. Vine para hacer tu voluntad. Entonces, el Señor Jesús no había dicho nunca estas palabras y ellos estaban asombrados. Ahora tenían que comprender a qué venía el Señor. Vamos a ver. Ellos regresaron entonces a Nazaret, versículos 51 y 52. Descendió Jesús con José y María y volvieron a Nazaret. Y él estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. No se nos dice demasiado acerca de Jesús en su adolescencia y niñez, pero lo que está escrito, repito, con lo que inicié, es suficiente. Él estuvo sujeto a sus padres hasta el tiempo en que era la hora de salir al ministerio. Sujeto, porque él mismo dijo la palabra, Efesios capítulo 6. Vamos a leerla. Dice la Biblia así. Si lo encuentra, léalo en voz alta. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, el texto de Lucas nos dice que él estuvo sujeto, que fue un adolescente obediente. No estuvo haciendo milagros en la adolescencia, resucitando muertos ni nada. Estuvo sujeto a sus padres. Lo que la Biblia dice es suficiente. No era tiempo de salir al ministerio hasta que él tuviera la edad necesaria para eso. Que fue cuando entonces se fue a ayunar y regresando escogió a los discípulos. El primero se bautizó, se fue a ayunar, escogió a sus discípulos, inició su ministerio de predicación y empezó a hacer milagros, convirtiendo el agua en vino y todo lo demás. Dice el texto que María meditaba y analizaba todo. Amados, en la Biblia no se escribe ninguna frase por casualidad. Quiero que usted piense. No hay ninguna frase escrita por casualidad. Dice que María ponía estas cosas en su corazón, pensaba en ellas, meditaba en ellas. ¿Por qué se escribe esto? Para que analicemos la conducta de María. Era analítica, no maliciosa,
sino analizaba, meditaba, reflexionaba. ¿Cómo debe ser un cristiano? Reflexivo, analítico, pensativo, pero no como el ermitaño, que se va a una montaña a mirar las hojas de los árboles y a pensar en un vacío oscuro. No, a tener reflexiones que valgan la pena. Usted sale a la calle, ve a los mendigos y analiza. Ve a los ricos y analiza. Ve un noticiero y escucha equilibradamente. Escucha sobre política y no es un desquiciado que se va hacia un lado. No. Analiza, se equilibra, profundiza. Estos días tuve que pasar por ese centro comercial del centro de la ciudad, Ventura. Pasé por Afán, me crucé por ahí. Pero no pude pasar sin analizar a un montón de gente que entra a esos lugares y que no son de este planeta. Ellos viven en un planeta llamado el cristal. Hablan extraño. Ellos no comen pan con chocolate, no pisan suelo, son de otra atmósfera. Miran extraño, caminan extraño. El acento de su voz es extraño porque ellos no son terrícolas, no, son jupiterianos. Son del planeta de vidrio. Y no pude pasar sin analizar y ver que hay mentes débiles, incluso en nuestras iglesias, que no pueden entrar a un lugar como ese, porque se transforman. Ya ponen las manos así, se vuelven zombies, porque no toman café con arepuela, no les duele una rodilla ni el estómago, porque en ese mundo de cristal no da dolor de estómago. Ellos son transhumanos, medio robóticos. Quedé sorprendido. ¿Qué mundo de fantasía se vive en esos lugares? Y sale uno a la calle y vuelta a la realidad. Encuentra a la gente gritando ahí: Cócota, Cócota, la parada, Pamplona, Pamplona. Vuelta a la realidad. Los terrícolas. Los mundos distintos. Y pensar que hay gente que quiere pertenecer a esa bola de cristal. No, amados hermanos. Que eso nos sirva para reflexionar lo inútil que es tener algunos dólares en el bolsillo. ¿Cómo transforma nuestra mente? ¿Cómo nos hace pensar que ya no somos humanos? Que somos personas de algún nivel, de algún estrato superior humanoide a los demás. Que los demás viven por debajo del hombro nuestro. ¡Qué verdadera tontería! Entonces, mis amados hermanos, al salir a la calle y ver a los mendigos, pensemos. Al ver a un loco que se desnuda y se tira al piso, analiza. Ponga esas cosas en su corazón. Al observar a sus hijos crecer, piense: ¿para qué tendrá Dios a los hijos? No los deje a la deriva, ni que fuera una gallina. Bótelo al patio allá que cacaree. No, criemos a nuestros hijos. Pensemos: ¿para qué los tendrá el Señor? ¿Se dan golpe nuestros hijos en la vida por su testarudez? Sí. ¿Se tienen merecido los golpes de su testarudez? Sí. Pero pensemos: ¿para qué los tendrá el Señor? Debo guiarlos, debo aconsejarlos, debo orar por ellos, debo exhortarlos, debo darles ejemplo. Pensemos en nuestros vecinos, porque ellos nos observan. Y al observarnos, que puedan ver a Cristo en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Las iglesias no son simplemente un grupo sectario, religioso. No, las han convertido en eso, en una mafia religiosa. Pero las iglesias deben mostrar, representar la vida de Jesús. Y que Dios nos ayude a todos. Así María meditaba, analizaba todo lo que sucedía en su familia. Veía a los hijos rebeldes y veía al Jesús obediente. Toda la vida vio a sus hijos rebeldes contra Jesús y a Jesús intachable. Y ella ponía esto en su corazón. Cristo era un adolescente totalmente sobresaliente y diferente. Dice el texto 52. Y Jesús crecía, sí, pero no solo crecía en estatura, sino que crecía en sabiduría y en gracia. ¿Para quién? Para con Dios y para con los hombres. ¿Y cómo debemos crecer nosotros en gracia para con Dios y con los hombres? Que podamos caer en gracia a Dios y que los hombres puedan vernos con gracia. Demos un aplauso al Rey. Estén sobre sus pies. Estimado amigo, Jesucristo puede salvarle si usted le pide perdón por sus pecados. Gracias por escuchar
el mensaje del Evangelio.